Cuando leemos el Evangelio según San Marcos, es importante tener en cuenta que en San Marcos, y cuando digo San Marcos, no quiero decir que en otras partes de la Biblia no se encuentren también ideas semejantes o muy semejantes. Me refiero que en San Marcos es predominante la idea de que Jesús viene y la llegada de Jesús, el Hijo de Dios, comienza, o con su llegada se instaura o se inicia la instauración del reino de Dios. Y entonces en San Marcos, cuando uno lee el Evangelio y quienes lo han leído de principio a fin, se da cuenta cómo el poder del demonio, de Satanás, del diablo, del cachudo, o como quiera que le llamen, queda relegado a un segundo plano por el poder de Dios. Jesús, que es el poder visible de Dios, desplaza al poder de Satanás. Y entonces es muy común ver en el Evangelio de San Marcos a Jesucristo sacando el chamuco, sacando el diablo de personas. Y el diablo o el demonio reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Es muy común verlo en el Evangelio de San Marcos. Entonces, Jesús es fundamentalmente aquel que con su presencia instaura, como les decía, inicia el reino de Dios. Y entonces eso queda de manera evidente, o se ve de manera evidente en el Evangelio de hoy. Voy a leer el inicio de nuevo. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, y esa es otra frase que muestra cómo el Evangelio de San Marcos muestra cómo la venida de Jesucristo es una venida en medio del caos producido por el demonio. A Juan el Bautista, un profeta, se le arresta y luego sabemos que se le decapita. Es decir, el demonio Satanás tiene poder y actúa de manera poderosa en el mundo de los seres humanos, en nuestro mundo. Pero el poder de Dios visible y hecho persona en Jesucristo es más grande, por no decir más poderoso, pues, porque suena como cacofónico, como feo. Es mucho más grande el poder de Dios y viene a desplazar y relegar el poder del demonio. Y entonces luego sigue el Evangelio, sigue San Marcos. Jesús se fue a Galilea. Los expertos en Biblia dicen que en el Evangelio de San Marcos, Galilea es el lugar de la salvación, por eso va allí Jesús, porque en Galilea es donde se inicia la salvación. Y al mismo tiempo dicen que es Jerusalén el lugar de del rechazo. Muchas gracias. Como ya Pedro ya se escuchó ya mi homilía, ya se la sabe de memoria. El rechazo, del rechazo. Es en Jerusalén donde se rechaza a Jesucristo. Y es en Galilea donde inicia la predicación de Jesucristo, porque allí se inicia la salvación. Y entonces va a Galilea Jesucristo a predicar el Evangelio, que se puede traducir como buena nueva, la buena nueva de Dios. E inicia esa salvación con el siguiente comunicado: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Entonces, también dicen los expertos que no es muy aconsejable, o no sería muy bueno, no vale la traducción reino de Dios, aunque esa es la que persiste y esa es la que encontramos en todos los evangelios. No es la mejor. La mejor traducción es ahí Pedro me puede ayudar otra vez, Pedro, porque ya el dominio. Muchas gracias, Pedro. Menos mal tengo yo ayudante hasta para la homilía. El dominio de Dios, porque reino de Dios supone, cuando uno habla de reino, habla como de un lugar geográfico, y entonces
responde como a un dónde. Pero el reino de Dios no es no quiere mostrar la Biblia que es un espacio geográfico, sino que es un hecho que acontece en cada ser humano. Y entonces es la persona que está bajo el influjo y bajo el dominio de Dios. Por tanto, eso supone que hay una idea en San Marcos que antes de que ese dominio o ese reinado, pero ya entendido no geográficamente, sino algo mucho más interno y espiritual, antes de que ese reinado o dominio de Dios acontezca en el ser humano, había otro dominio, había otro reinado, y es el del demonio. Y por tanto, por eso es que desplaza el reinado o el dominio de Dios, el reinado o el dominio de Satanás. No sé si es claro. Y eso queda claro y patente en el Evangelio de San Marcos. Y a ese reinado, a ese dominio de Dios que acontece en el ser humano, le corresponde una palabreja que es bien importante en el Evangelio y también en la teología y en la vida espiritual. Arrepiéntanse. Es la traducción en español. Es un verbo en plural imperativo, una orden, arrepiéntanse. Y la palabra o el verbo imperativo en griego es metanoieite, metanoeite. Pronuncié mal al principio, pues yo no soy un griego, entonces me cuesta. El sustantivo es metanoia. El verbo en el presente es metanoeo. Viene de dos palabras griegas, meta, que significa más allá. Por eso la metafísica de Aristóteles es más allá de la física, más allá, meta. Y noeo, que significa, ese es el verbo, que significa percibir, que significa pensar, que significa entender, saber. Y el sustantivo significa mente y es nous en griego. Mente, pensamiento, razón, comprensión, percepción. Y entonces la metanoia o el verbo metanoeo en presente significa ir más allá de lo pensado o del pensamiento, ir más allá de lo que tenemos en nuestro pensamiento, de lo que tenemos en nuestra mente. Metanoia entonces es una manera nueva de pensar, es una manera nueva de ver, es una manera nueva de mirar a la vida o de mirar nuestra vida. Y entonces eso supone que la metanoia influye o hace que una transformación suceda en la conciencia del ser humano. Es un cambio de corazón. Recuerden que en la Biblia también el corazón no está aquí, la Biblia, el corazón tiene que ver con el lugar del pensamiento, el lugar de la voluntad. Yo les he dicho a ustedes antes eso, ¿no? No es como los que dicen, no, en la Biblia no. O como sea, lo que sea, pero que sale de aquí, pues. Que es lleno de sentimiento, la Biblia no. La Biblia es pensamiento, voluntad. Yo quiero, yo digo, eso es la Biblia, cuando ustedes lean corazón. Y a eso me refiero yo con cambio de corazón. No no. Es un cambio de corazón, transformación del corazón. Entonces una transformación total de cómo yo percibo mi vida y el entorno que hay alrededor mío. Es una transformación total que viene de allí, del corazón. Y entonces esa metanoia supone entonces que yo abandono una manera de ver antigua, cuando estaba mi mente, mi corazón, mi voluntad bajo el dominio del mal o de Satanás. Y ahora con el influjo
del dominio de Dios o del reino de Dios, el corazón empieza a percibir la vida de manera distinta, se transforma. Y entonces supone que haya una transformación para aceptar ese nuevo reinado de Dios, en contraposición con el reinado de Satanás. Eso queda claramente en el Evangelio de San Marcos. Y por otra parte, la frase sigue diciendo, y crean en el Evangelio. Creer. Y ahora yo quisiera citar rápidamente al obispo Robert Barron, que yo ya no sé dónde está, pero él está aquí en Estados Unidos. Estaba en California, ahora ya está en otra parte. Pero no importa. Vea lo que dice él. Y a mí me parece bien interesante. De hecho, yo lo he citado antes a él y me parece esto bien importante para lo que yo estoy diciendo. Cristianismo o el cristianismo es sobre todo una manera de ver. Bien interesante, una manera de ver. El cristiano tiene una manera específica de ver. Todo lo demás o todo en la vida cristiana surge y da círculos alrededor de una transformación de la visión. También podríamos utilizar la imagen de unos lentes con ciertos colores, por decir un amarillo, rojo y todo. El cristianismo es un lente específico que hace que nosotros nos pongamos el lente de color de cristianismo, que no voy a decir ni es verde ni amarillo, porque es un color específico, que yo no sabría decir cuál color, pero es un color que, por decir así, que el cristianismo da un color específico y ve uno todo lo que está a su alrededor y su propia vida bajo ese lente, que se llama fe, que se llama creer. Y entonces el cristiano es aquel que ve la vida propia y la que está alrededor suyo a través de ese lente que se llama fe, creer. Y todos los valores que esa persona tiene en cuenta a la hora de actuar, a la hora de vivir, está bajo el dominio de ese lente. ¿Soy claro? Otros podrán tener un lente verde de yo qué sé, lo que sea, y entonces bajo ese lente caminan y actúan. Otros lo tienen rojo y bajo ese lente caminan y actúan, hablan, dirigen su vida. Otros lo tienen negro y bajo ese lente caminan y actúan. Otros blanco. Nosotros tenemos uno que se llama fe y bajo ese lente caminamos y actuamos. Y toda nuestra vida queda influenciada por ese lente. Entonces, la invitación de hoy es a arrepentirnos, es decir, a transformar nuestra mente, nuestro corazón, a cambiar esa manera de ver nuestra vida y a ponernos la nueva, que es la del cristiano. Esa es la vida que tiene que vivir cada quien o quien quiera llamarse cristiano. Pidámosle entonces al Señor que hoy, con la celebración de esta Eucaristía, logremos nosotros adquirir esa metanoia, transformación del corazón, y entremos a la fe que se nos pide en el Evangelio, es decir, que nos pongamos el lente de la fe para vivir toda nuestra vida, para actuar bajo el influjo de esa fe. Que así sea. Pongámonos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todo